Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Bienvenido nuevamente. Un saludo para ti, un abrazo al que estás ahí al otro lado, ¿verdad? De esa pantalla pendiente de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Verdad? Te felicito porque has tomado un momento de tu tiempo, has sacrificado un momentito de ese valioso tiempo que tienes para poder escuchar la palabra de Dios. Y eso pues es algo muy digno, ¿verdad? De poder felicitarte, porque eso quiere decir que quieres crecer más, ¿verdad? Y que quieres saber más de lo que es Dios o lo que Él tiene para nosotros. En este momento yo quiero compartir una palabra de Dios, ¿verdad? Que Él quiere pues que entregue este mensaje, ¿verdad? Y espero que pongas mucha atención, ¿verdad? Lo que se va a expresar en este momento. Y quiero invitarte que si tienes tu Biblia cerca por ahí, pues que la abra, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 5. Así que si la tienes por ahí, pues ábrela para que podamos compartir la palabra. Y si no la tienes a la mano, pues después puedes confrontarlo, ¿verdad? Con lo que estás escuchando en este momento. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas capítulo 5. La cita que vamos a estudiar es del 1 hasta el 11, ¿verdad? Vamos a hablar de esa pesca milagrosa. Yo sé que ya has escuchado esta prédica en otros momentos, ¿verdad? Pero hoy tengo un mensaje muy importante del Señor que compartir contigo referente a esta historia. Así que vamos a leer. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor pues que exprese ese mensaje que Él quiere dar a conocer. Señor, en este momento estoy aquí, Padre mío, gracias por esta oportunidad que me da de transferir este mensaje, Señor, a todo aquel que me escucha al otro lado de esta pantalla. Te ruego, Padre mío, que tú bendigas a cada una de estas personas y sobre todo que utilices mis labios, que no sea yo la que exprese nada de lo que está escrito aquí, sino que seas tú a través de mí, hablándole a cada uno de ellos y en nuestro corazón. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay una palabra muy importante aquí que yo quiero explicarte, ¿verdad? ¿Qué significa? Y que me llama mucho la atención. ¿Qué significa la palabra Genesaret? ¿Por qué Jesús se encontraba en ese lugar y por qué Él decidió dar ese mensaje, ¿verdad? No sabemos qué tipo de mensaje fue, pero sin duda alguna por el nombre y por lo que aconteció ahí, pues ya me imagino de qué tipo de mensaje ha de haber sido. Porque dice que el lugar se llama en hebreo, se llama Gan Oseret, y significa jardín de las riquezas. Hasta la fecha dice la historia que es la zona más fértil del país, ¿verdad? Entonces, por los acontecimientos que se dieron allí y por cómo se llama ese lugar, me imagino que el mensaje que Dios dio en ese momento era de provisión, ¿verdad? Era un mensaje de fructificación, de productividad, ¿verdad? Para estas personas. Pero lo más importante aquí que dice que Jesús, cuando llegó a ese momento, dice que los pescadores estaban lavando sus redes. Ellos ya se habían dado por vencidos, ¿verdad? Dice ahí más adelante que ellos habían estado pescando toda la noche, estaban buscando, ¿verdad? Esa provisión de peces y no habían tenido ningún éxito en ello. Ellos estaban lavando sus redes porque ya estaban ya conformes con lo que había sucedido. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación y decimos, ya no voy a insistir en esta situación, ¿verdad? Ya no voy a ir a ver ese trabajo, ya no voy a tocar esa puerta, ya no voy a insistir con mi hijo que está en problemas, porque nos estamos dando por vencidos, ¿verdad? Y estamos diciendo, no, esto ya está así y ya no tiene remedio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación? Así se encontraban estos discípulos, estas personas en este momento. Estaban lavando las redes porque ellos ya se habían dado por vencidos de seguir, o sea, ya se habían rendido, ¿verdad? De seguir insistiendo en seguir en la pesca. Pero Jesús llegó. Mira qué bonito, Jesús llegó. Jesús llegó y le dice a Simón, préstame tu barca.
Y entonces viene y Simón le entregó la barca, ¿verdad? Y dice que Jesús se subió a la barca de Simón y desde ahí empezó a enseñar la palabra de Dios, porque había mucha gente que estaba golpándose porque tenían sed de escuchar esa palabra de Dios, tenían sed de escuchar a Jesús. Y Jesús se subió en esa barca, ¿verdad? Y empezó a enseñar. ¿Qué enseñaba? Como te explico anteriormente, no lo dice la palabra de Dios, pero lo podemos deducir, ¿verdad? Por los acontecimientos que se dieron. Pero qué importante es, el Señor va a hacer cosas en tu vida que van a mostrar a los demás, ¿verdad? Que Él está en tu barca, porque cuando Él está en una barca en donde Él está no se puede hundir, no se puede destruir. Cuando Él está en tu vida, cosas maravillosas suceden. Imagínate muy bien que Jesús en qué momento vino a la barca, en el momento donde ellos estaban decepcionados de lo que estaba sucediendo, cuando ellos ya se habían dado por vencidos, que ya no querían seguir en la pesca, porque ellos dijeron, no, aquí esto ya no tiene resultado, ¿verdad? Entonces en ese momento Jesús llegó, en ese momento Jesús viene a tu vida y te dice, yo estoy aquí contigo en la barca, no te va a pasar nada de lo que tú temes porque yo estoy contigo en la barca. Y cuando Él está en la barca, Él va a hacer cosas sorprendentes y maravillosas en tu vida, que le van a enseñar a toda la gente que está pendiente de ti, que Él está contigo y que Él te va a ayudar, que es Él el que te está bendiciendo, que es Él el que te está sosteniendo, que es Él el que está ayudándote a avanzar. Y toda la gente va a ver eso, porque Él estaba enseñando desde la barca de Simón. Y así mismo va a enseñar Él desde tu barca. La bendición que Él va a hacer contigo, la bendición que Él te va a dar a ti, lo va a enseñar desde tu barca, porque Él está contigo. Amén. Y dice también aquí más adelante, que cuando ya Jesús había dado la prédica, o ya había enseñado, ya había dado la palabra, llama a Simón y le dice, en el versículo 4, leámoslo, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga adentro y echa vuestras redes para pescar. Sin embargo, le dice, ahí en el 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira qué importante esta palabra. Le dice el Señor, Pedro o Simón, ya escuchaste la palabra de Dios. Ya te dije algo. Ahora en esa palabra, ve mar adentro, no te quedes en la orilla, ve hasta adentro, porque cuando tú tienes el poder de Dios, cuando el Señor te ha hablado una palabra, cuando tú has creído una palabra, tú puedes ir hasta el fondo, tú puedes meterte de lleno en lo que el Señor te ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque no vas a perder, vas a ganar. ¿Sabes por qué? Porque Dios va contigo y te ha dado una palabra y Él no falla a ninguna de las palabras que Él da. Y Él le dijo, ya te dije, aboga mar adentro y tira la red, tira la red. Y le dice el Señor, sí, le dice Simón, Señor, ya lo hemos intentado, pero en tu palabra echaré la red. Señor, yo voy a creer a esa palabra. Señor, yo escuché esa palabra. Yo voy a creer y porque creo en esa palabra, yo voy a intentarlo de nuevo, yo voy a hacerlo de nuevo. Porque antes dice que toda la noche había estado intentándolo. ¿Por qué no lo logró? Porque estaba en la oscuridad. No estaba Jesús con él. No había la luz. No estaba la luz del mundo con él. Dice la palabra de Dios que Jesús es la luz del mundo. Y esa luz no estaba con él, pero se encontraba sin dirección, sin instrucción. No tenía guía para poder hacerlo y obtener la bendición que estaba esperando. Pero cuando él permitió y escuchó la palabra de Jesús, entonces ya la luz vino a él. Entonces por eso le decía el Señor, ahora echa la red porque ahora no vas solo, ahora yo voy contigo, ahora ya escuchaste la palabra. Y le dice él, bueno, en esa palabra, cuando él le dijo, en esa palabra yo echaré la red, le está diciendo, Señor, yo creo en ti, yo creo en lo que tú has dicho y yo lo voy a hacer y voy a tirar la red y yo sé que voy a pescar. Eso es lo que estaba diciendo.
qué importante es creer a la palabra que Dios te dice. Yo sé que muchos van a escuchar este mensaje. Algunos se van a hacer locos, se van a hacer los disimulados. Algunos van a tomar este mensaje para sí y lo van a creer. Y te quiero decir algo, que si tú tomas una palabra de Dios y la crees, entonces tú vas a ser bendecido por Dios, porque estás creyendo a esa palabra. Las palabras de Dios son semillas. Y cuando tú vienes y permites que esa palabra de Dios quede en tu corazón y tú la crees y te dejas, tomas acción por ella, eso se hace realidad en tu vida. Pero si tú te haces de los oídos disimulados, ¿verdad? Y dejas pasar esta palabra, pues no va a haber ningún cambio en tu vida. El cambio va a suceder porque tú crees y porque tú eres capaz de ejecutar esa palabra como lo hizo Pedro. Él creyó en esa palabra, pero después tomó la acción. Fue a hacerlo. Se metió mar adentro y tiró la red. Eso te está diciendo el Señor ahora. Hay muchas cosas que tú no has hecho porque no crees a la palabra que se te está dando. Tú dices, ¿será cierto eso que dice? Tú analizas todo, cuestionas todo, y la fe no se trata de razonar. La fe no se trata de cuestionarlo todo. La fe se trata de creerlo y dejarte ir, sabiendo de que Dios lo va a hacer, porque si Él dio una palabra, Él no va a fallar. Eso pasó aquí. Pedro creyó, Simón Pedro se llamaba aquí, creyó en esa palabra que Dios le dio y tiró la red. Y mira muy bien lo que pasó. Dice ahí más adelante, allá en el 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se rompía la red. Eran tantos los peces que no cabían en esa red. Tanto así que más adelante dice que llamaron las otras barcas para poder distribuir esos peces, porque no podían con ellos, ¿ya? Y dice ahí de que esas barcas se hundían. Es que el Señor cuando te bendice a ti, te va a bendecir hasta para que compartas con los demás. Dios no te va a bendecir solo para que te quedes contigo mismo con lo que Dios te da. Dios te va a bendecir, te va a fructificar, te va a hacer crecer económicamente, te va a prosperar, pero no para que te quedes con ellos, sino para que compartas con otros, como lo podemos ver aquí. Qué gran lección la que nos están dando. El Señor dice que provocó que Pedro, ¿verdad?, obtuviese esa gran cantidad de peces, que las redes se rompían, que las barcas se hundían, porque era tanta la bendición que Dios mostró en ese momento, que no daba abasto, ¿verdad? Tenía que romperse esas redes y tenía que hundirse esas barcas, porque no soportaban el peso de tanta bendición. ¿Y qué más dice ahí? Hay algo que me llama mucho la atención, y es aquí en el versículo 8. Dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Sintió temor de ver esa situación. Pero no solamente eso. Yo digo, ¿por qué sintió temor si fue bendecido? Yo creo que si tú estuvieras esperando una provisión de cualquier tipo, de cualquier índole, y el Señor te contestara, yo creo que fueras feliz, ¿verdad? Y dijera y compartieras tu felicidad por todas partes, porque eso es lo que yo haría también. Pero digo yo, ¿y por qué él sintió temor? ¿Que acaso Dios no le había contestado la petición? ¿Que acaso Dios no había respondido a esa necesidad? Entonces, ¿por qué él sintió temor? Pues ahora te explico por qué sintió temor. Él sintió temor porque en ese momento fue confrontado con Jesús, con la luz del mundo. Él fue confrontado con Jesús. Todos sus pecados quedaron a la luz. Todo aquello que estaba malo dentro de él salió a la luz, ¿verdad? Y entonces por eso él decía: Señor, apártate de mí, porque mira, soy hombre pecador. Así como pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Allá en el huerto, cuando Dios bajó, después de que ellos habían desobedecido. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
se escondieron. Dijeron, Señor, nos escondimos porque teníamos temor. Pues lo mismo estaba haciendo aquí Pedro. Le estaba diciendo, Señor, apártate de mí porque tengo temor, porque mira que soy hombre pecador. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ¿era por qué? Porque estaba siendo confrontado por Jesús. Es que cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a tu vida, todo aquello oscuro que hay dentro de ti, todos aquellos pecados que hay dentro de ti, salen a la luz. ¿Para qué? Para que tú puedas remediar eso, te puedas arrepentir y puedas venir a los pies de Dios como lo hizo él ahí, que se arrodilló ante él, ¿verdad? Para pedirle perdón por todos esos pecados que él había tenido. En ese momento podríamos decir que Simón Pedro se convirtió, recibió a Cristo en ese momento, lo aceptó en ese momento. También dice más adelante que todos los que estaban con ellos hicieron lo mismo, pero en el 11 dice, y cuando trajeron, dice, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿verdad? Cuando Jesús perdonó a Pedro, le dijo, levántate, ¿verdad? Le dijo, ahora yo te haré pescador de hombres. Él no lo pensó tanto, él vio las maravillas que Dios había hecho. Y dice, era tanto, ¿verdad?, lo que ellos vieron, experimentaron de Jesús, que entonces dijeron, no, es más importante esto, seguir a Jesús, que esto, ¿verdad?, que tenemos, que este trabajo que tenemos. ¿Qué te está diciendo el Señor ahora? El Señor te va a sorprender de una manera que si tú llegas a creer esta palabra, mira bien que te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Si tú llegas a creer esta palabra, como lo creyó Simón Pedro, que le dijo, Señor, en tu palabra voy a echar esa red. Si tú crees en esta palabra, el Señor te va a bendecir de una manera que tú no vas a dejar a Dios, que tú le vas a seguir a Él, que vas a ser capaz de dejarlo todo por tal de seguir a Jesús. Yo no sé si te sucede a ti lo mismo que a mí, pero a mí cuando el Señor me sorprende, a mí me enamora más. Yo le digo, Señor, tú eres maravilloso, ¿cómo yo me voy a despegar de ti? Si tú eres maravilloso conmigo, cada vez me sorprendes con cada detalle, cada vez me sorprendes con tu amor, con tu misericordia todas las mañanas. ¿Cómo, Señor, yo voy a dejarte si hasta en lo más mínimo tú me muestras tu amor? ¿Cómo yo voy a dejar a un Dios como ese? Pues lo mismo sucedió aquí. Ellos se sorprendieron de ver todo lo que Dios hizo después de que habían estado ya decepcionados. Y el Señor viene y les dice, no, es que yo tengo la respuesta a esa decepción. Es que yo tengo la respuesta a eso que te está sucediendo. Es que yo tengo la respuesta a lo que te está pasando. Pero como ellos dieron oportunidad a Jesús, le dieron, no, yo dejo todo esto y te sigo, Señor. Yo te sigo, ¿verdad? Así es que podemos ver acá esta pesca que se iniciaba de hombres. Porque el Señor ganó a Pedro en ese momento. Y después le dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuál es el mensaje que te quiero dejar ahora a ti? 2 mensajes. Número 1, el Señor se está preparando para fructificarte. Tanto así que yo voy a declarar el otro año 2020, que es el de la visión 2020, el año de la fructificación. Eso es lo que el Señor me ha dado a mí, el año de la fructificación. Porque yo tengo fe que el año de 2020 va a ser el año en que muchos ojos se van a abrir, muchas cadenas van a caer, muchas ataduras se van a reventar y entonces vamos a empezar a fructificar todo aquello que Dios quiere en nosotros o aquello que tenemos por dentro, pero por causa del pecado o por causa de esas cadenas, de esas ataduras, no lo hemos podido desarrollar. ¿Por qué? Es necesario que desarrollemos todo eso y que fructifiquemos para nosotros traer esas almas para Cristo, para trabajar para Él, para rendir todo aquello que Dios ha puesto en nosotros al servicio de nuestro Dios. Entonces el próximo año yo tengo la expectativa de que, de esas 2 situaciones, de que el Señor se está preparando para hacer la máxima pesca de hombres que puede haber existido, utilizando a sus hijos después de haberlos fructificado, ¿verdad? Después de haberlos liberado, ¿verdad? De todas esas cadenas.
Entonces yo te dejo este mensaje a ti. Ahora yo he cumplido con mi Señor en entregarte esta palabra. Esta palabra, y si tú recuerdas la frase, Señor, en tu palabra echaré la red. Si tú crees en el Señor, pues entonces vas a ver los frutos. Porque el primer paso es escuchar la palabra, luego creerla y después hacer la acción para que podamos tener el fruto de esa palabra. Si tú no crees, no vas a fructificar. Entonces la clave está en esta. Yo te entrego la fórmula ahora. Primero es escuchar la palabra. Creerla es el segundo paso. Creerla, aceptarla, ¿verdad? Creer esa palabra y luego tomar acción sobre esa palabra para que podamos ver los frutos de lo que Dios nos está diciendo. Así es que te repito, dos aspectos que yo creo que están bien marcados y que el Señor está haciendo o está por hacer, que es fructificarnos, ¿verdad? Fructificarnos a través de la mayor pesca de hombres que vamos a obtener en este año. Así que preparémonos para poder predicar esa palabra de Dios y alcanzar al perdido, traer los que se han alejado de Cristo, ¿verdad? Para que podamos completar ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese cuerpo que todos somos parte del mismo cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces, para poder completar y hacer la labor cuyo mandato el Señor lo dijo, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que este es el mensaje. Espero en Dios que lo tomes, ¿verdad? Acepta la parte o la palabra, ¿verdad?, que Dios te ha dado y trabaja en ella. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Acompáñame. Dios Todopoderoso, te doy gracias, ¿verdad? Porque en este momento yo he compartido tu palabra. Ya cumplí contigo, Señor, compartiendo este mensaje a todos aquellos que me están escuchando en este momento. Señor, asimismo te ruego que nos ayudes a nosotros para poder cumplir con estos requerimientos que tú pides de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser libres de todo aquello que nos ata para poder fructificar, Señor, y traerte a ti esa cosecha de esas almas para tu honra y tu gloria. Bendice cada familia que me esté escuchando, bendice cada persona, Señor, representante de familia que me esté escuchando, Señor. Bendice a todo aquel que tenga necesidad en sus casas. Y si hay alguien enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre sus cuerpos y esa enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, en tus manos yo los dejo. Que tengan un buen fin de semana agarrados de tu mano. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, por haberme dedicado ese tiempo para escuchar esta voz, ¿verdad? El Señor pues nos ha hablado en este momento y yo te invito pues a que sigas escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios, sigas viendo en los siguientes videos. Si quieres compartir este video, pues hazlo para bendición de cada una de las demás personas, ¿verdad? Para que puedan ellos comprender la importancia que es de escuchar una palabra, de recibirla, ¿verdad? Y no solamente eso, sino ponerla en práctica. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz fin de semana. Que Dios te bendiga, te proteja en todo momento. Y hasta la próxima, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Un abrazo allá donde te encuentras. Bendiciones.